Your Holiness. Querido, estimado Su Santidad el Dalai Lama, en nombre de todos los budistas de Rusia, me gustaría agradecerle sinceramente que nos haya dado la oportunidad de recibir sus preciosas enseñanzas. Las enseñanzas para los budistas rusos comenzaron en 2009, con enseñanzas adicionales que se celebraron en Riga, Letonia, desde 2014. Nos sentimos muy afortunados, bendecidos y honrados por la atención y por el cuidado de Su Santidad en la restauración del budismo en Rusia. El budismo ha formado parte de la civilización rusa durante más de 4 siglos y hoy en día se reconoce como una de las religiones tradicionales de la Federación de Rusia. Hoy comenzamos la recitación del Sutra del Corazón en la lengua rusa de Kunche-Chine Tachang, el monasterio de Kunche-Chine en San Petersburgo, que se construyó con la iniciativa de Tshensab Ngawang Dorje, con contribuciones del 13º Dalai Lama y de budistas de Mongolia y de toda Rusia. Kunche-Chine Tachang en San Petersburgo juega un papel vital en la difusión del Dharma en los tiempos modernos. La próxima recitación del Sutra del Corazón será desde Ulan-Ude, en Buratia, lugar que Su Santidad ha visitado en varias ocasiones. La recitación se hará en lengua de Buryat. La gente de Buratia tiene un recuerdo muy bonito de su visita. Queridos participantes que se han unido también en línea, me gustaría darles la bienvenida a todos a la enseñanza de hoy, aunque nos estamos reuniendo en circunstancias inusuales. Pero gracias a la tecnología actual, somos capaces de reunirnos a través de Internet. Sin más demora, pido a la comunidad budista del monasterio de Kunche-Chone de San Petersburgo que inicie la recitación del Sutra del Corazón en lengua rusa. Muchas gracias. Ruhang yıkabölege sağdaki zarta gurhang gol zurhang orşuvo initgüge gılı pagavade brajna paramita fridaya Harás la recitación. Oya. Ya urusu. En America. Habéis venido, amigos del Dharma, rusos de distintos lugares de Rusia. Y os puedo ver a través de la televisión. Estoy muy complacido de que haya ocurrido así. En los distintos lugares de Rusia, Kalmykia, Buryat, también de Tuva. Todos tenemos una relación de hace muchas generaciones con todas las poblaciones de estos lugares. En el 59, y yo tuve que hacer el examen de mis estudios y estuve haciendo debate con muchos geses de Buryat y de Tuva. En los monasterios principales, por ejemplo, el abad de Komang, Ngawang Tendel, es de Buryat. Y Tubte Nyima, creo que también es de Buryat. Después está Geshe Yangdak, él es de Tuva. Habla muy bien el ruso. Hay muchas personas a mi alrededor, como ellos, que son de la Mongolia rusa,
muchos de ellos fueron a Tíbet y estudiaron. Y muchos de ellos han logrado el título más alto de la filosofía budista de Geshe. Ahora voy a hablar de Mongolia en general. Nosotros decimos los mongoles, pero sabemos que hay diferentes regiones y zonas en Mongolia. Hay un gran maestro en Mongolia que fue el primero que me explicó sobre la vacuidad. Los tibetanos y los mongoles tenemos una relación que ha durado muchas generaciones. Los mongoles tuvieron un problema político que hizo que el Dharma desapareciera por cierto tiempo. Nosotros también en Tíbet, debido al Kuomintang, el Partido Comunista Chino, también tuvimos este problema en el cual hubo la revolución cultural y desapareció mucha parte del tesoro cultural budista. Kunkien Jayam Sepa, él fue uno de mis maestros. Tenía muchos estudiantes y le dijeron que estaba prohibido tener estudiantes y lo condenaron a muerte. Cuando llegó al lugar donde iban a fusilarlo, él pidió que le permitiera hacer una oración antes de morir. ¿Cómo es lo que dijo? Hizo unas oraciones en las que decía que todas las acciones negativas de los demás seres maduren en mí, que todas mis acciones positivas maduren en felicidad para los demás. Y después dijo, bueno, ya me podéis disparar. En Tíbet hay ha habido muchos grandes eruditos y grandes santos que han sido ejecutados. También en Mongolia, cuando todo lo que ocurrió en Mongolia ocurrió también en el Tíbet. Pero en general, en la religión no se puede eliminar a través de medios de control por la fuerza. Porque nosotros tenemos una vida y todos los seres los seres vivos, desde los más pequeñitos, desde los bichines más pequeños hasta nosotros, todos por naturaleza quieren ser felices y todos por naturaleza desean no sufrir. Es algo común a todos los seres. Los seres humanos quieren ser felices y no quieren sufrir. Tienen esa idea de manera innata, como los otros animales, pero acompañan este deseo con una capacidad de inteligencia especial, mayor que la de los animales, y por lo tanto tienen una capacidad mayor para poder, a través de la reflexión, del pensamiento, lograr métodos para eliminar el sufrimiento y para lograr la felicidad. Utilizamos métodos humanos. Y es por esta razón que aparecieron las religiones entre las comunidades humanas. La religión significa transformación mental. Por ejemplo, en el cristianismo, en el islam, lo que hacen son súplicas a Dios, a un Dios creador,
piensan, todos nosotros hemos sido creados por Dios y por lo tanto Dios nos protege, nos cuida. Y este es el modo a través del cual ellos logran una mayor paz mental y un mejor comportamiento. En el budismo es diferente. El budismo surgió en la India. Podemos hablar de dos métodos en los cuales se extendió el budismo. La primera etapa fue en Pali. En el idioma Pali, los templos se convirtieron en centros de estudios y ahí es donde se estudiaban las enseñanzas del Buda a través de la argumentación y de la lógica. De esta manera se añadió en la segunda etapa, que sería la etapa tardía, se añadió el modo de debatir sobre todo lo que se estudiaba. Y nosotros, los tibetanos y los mongoles, tenemos la herencia de este segundo tipo de acercamiento a las enseñanzas a través de la argumentación y de la lógica. Si a través de la argumentación vemos que algo no tiene lógica, lo refutamos. El mismo Buda nos dijo, monjes y eruditos, tal como examináis bien el oro, quemándolo, cortándolo y raspándolo, es así como debéis aceptar mi palabra, no por respeto a mí. Él decía, no tenéis que aceptar lo que yo digo simplemente por fe, tenéis que mirar a ver si tiene sentido, tenéis que analizarlo utilizando la lógica, investigar. Si realmente tiene sentido y veis que es lógico, entonces podéis aceptarlo. Eso lo dijo el mismo Buda. Y los grandes expertos del budismo utilizan métodos de lógica para clasificar las palabras del Buda entre aquellas que se pueden tomar de una manera literal y aquellas que deben ser interpretadas. Por ejemplo, Nagarjuna y sus seguidores. Por ejemplo, de Nagarjuna tenemos su sextalogía sobre razonamiento, y todos estos textos y los de sus seguidores también se basan en la lógica, en el razonamiento para el estudio de los textos. Nuestro budismo es un budismo que es puramente budismo de Nalanda. El mismo Buda dijo, mis enseñanzas se extenderán hasta el norte y más allá del norte, y más al norte del norte. Entonces lo podemos entender así. Al norte de la India estaría Tíbet y al norte del Tíbet estaría Mongolia. Y esto se corresponde con la realidad. Gracias a Santarasita, el budismo de Nalanda llegó al Tíbet. Exactamente el linaje exacto de Nalanda. Santarasita había escrito también algunos textos sobre lógica y epistemología. También sobre filosofía escribió el ornamento Alma de Amika. Él era un maestro de Nalanda, de esta universidad. Era un filósofo y un lógico allí. Por lo tanto, cuando llegó al Tíbet, trajo consigo el modo de estudio de la filosofía utilizando siempre la argumentación y la lógica. Y a Mongolia, creo que el primero que llevó la filosofía fue Tsogkye Tagpa, y después Sonam Gyatso, el omnisciente, que fue el tercer Dalai Lama, fue a visitar Hor.
서구 유가들이 아니 y visitó lugares diferentes en Mongolia. 게다 가서 올라만 차시. Muchos se hicieron estudiantes de el victorioso Sonan Gyatso en esa época. Eran budistas y en especial con este linaje de Nalanda. Y vosotros me llamáis el Dalai Bakshi, es el Dalai Lama, que significa el maestro océano. Primero empezaron con Gendun Gyatso, después Sonan Gyatso y así fueron pasando los distintos maestros. Dalai Bakshi es maestro, Dalai es océano. Creo que esto es lengua mongola. Tenemos una relación muy especial entre nosotros. 맵주. En el 50, en el 60, 그들 ¿cuándo fue? 딱 하나 Fui a Mongolia. ¿Cuándo fue? 그들 가서 그게 소유 내가 그들 Bueno, cuando llegué a Mongolia, 서고가 내고 뭐 fui a visitar el monasterio Ganden de Mongolia. Y había algunos grandes lamas allí que estaban muy complacidos de que yo los hubiera visitado. Me pusieron en un altar, en un trono, y me recitaron unas oraciones de larga vida. Y muchos de los monjes que estaban allí empezaron a llorar. Yo también me emocioné mucho, me entristecí mucho. El budismo había desaparecido durante cierto tiempo allí, pero como la religión se lleva dentro del corazón, aunque se destruya, como ocurrió algo externo como los monasterios y los textos, la religión permanece dentro de nuestros corazones. Me complació muchísimo visitar aquel monasterio y yo también acabé llorando. La religión es algo que guardamos en nuestra mente y por lo tanto, si desde fuera, ya sean desde la revolución cultural rusa o de la revolución cultural china, destrozan nuestros templos y nuestras estatuas, pueden destrozar lo que está fuera, pero no lo que está dentro de nosotros. No pueden eliminar nuestra fe. ¿De dónde viene el peligro de eliminar nuestra fe? Creo que lo he oído decir yo se lo he dicho ya a algunos maestros, tenemos que enseñar filosofía y tenemos que estudiar también ciencia, acompañarlo con la ciencia. Y algunos decían, si los monjes estudian ciencia van a perder su fe. Y yo les decía, no, es al revés. La ciencia busca la verdad. Y lo que nosotros explicamos, si lo explicamos siempre con relación a la lógica, con relación a la argumentación, entonces nosotros podemos andar de manos de la ciencia y no tenemos por qué tener una fe ciega. Yo tengo mucha relación con científicos, me gusta mucho reunirme con ellos y conversar. En este mundo, la ciencia tiene respeto por el budismo. Todas las religiones hablan sobre el amor y la compasión como una raíz para el bienestar de los seres humanos. Por eso digo que todas las religiones son buenas para los seres humanos, porque todos queremos ser felices y ninguno quiere sufrir. Entonces, para ir eliminando el sufrimiento y mejorando nuestra felicidad, podemos utilizar nuestra inteligencia que tenemos, como hemos dicho antes, especial los seres humanos. Y por ello todas las religiones proclaman el mensaje del amor y de la compasión. Por ello yo tengo respeto a todas las religiones. Hay que hacer una diferencia entre la fe y el respeto. La fe la tenemos por nuestra propia religión, pero el respeto debemos tenerlo por todas las religiones.
사실다면은 집에 그돌이야. Cuando he visitado todo tipo de lugares, siempre visito iglesias, sinagogas, em, em, y lugares musulmanes. Allí donde voy siempre visito todos los templos de todas las religiones y hago oraciones en ellos. Cada una de estas religiones tiene distintas filosofías a nivel cosmológico, etcétera, pero la práctica del método es igual en todos. Todos hablan del amor y la compasión, aunque después apoyan la práctica de la compasión con visiones filosóficas diferentes. Pero en otras religiones en general no encontramos el interés que tenemos en el budismo por argumentar, por utilizar la lógica, por perseguir la verdad. Esto lo tomamos de la tradición de la Universidad de Nalanda. Y esto es algo que les gusta mucho a los científicos en general. Normalmente los científicos vienen de Occidente y en Occidente no tienen una buena presentación de la psicología. La presentación psicológica de la tradición de Nalanda es muy profunda. El mismo Buda dijo, si disciplinas tu mente, serás feliz. Si no disciplinas tu mente, serás infeliz. Los seguidores del Buda, Nagarjuna y sus hijos espirituales, Asanga y su hermano Vasubandhu, etc., trataban de transformar sus mentes. Bueno, Asanga y Vasubandhu decían que todo es de la naturaleza de la mente, que no existen los fenómenos externos. Tenían una idea un poco equivocada. La tradición de Nalanda tiene una visión filosófica muy profunda que le gusta mucho a los científicos actuales. La religión budista que tenemos ahora se basa, por un lado, en la fe, pero esta fe tiene que ir acompañada siempre de la razón. Si algo se puede razonar y se puede demostrar, entonces debemos tener fe en ello. Pero si no, debemos dejar nuestro juicio en suspenso. Cuando hablamos con los científicos modernos sobre psicología, tienen siempre un interés especial sobre la psicología de la tradición de Nalanda. Los queses que estudian en India, creo que deberían también hablar de una manera específica sobre psicología, por ejemplo, y también estudiar ciencia a cambio. Por ejemplo, en Loseling tienen ahora ya clases de ciencia y debaten sobre ciencia moderna. Todas las religiones de este mundo ayudan a las personas y esto es algo muy bueno. Pero creo que la tradición de Nalanda es la única que realmente va de la mano con la ciencia y estudiamos ahora conjuntamente ciencia con filosofía. En los siglos pasados, los mongoles de distintas regiones, de distintas zonas, y los tibetanos hemos sido como invadidos intelectualmente, pero solamente ha sido una presión física externa y no se nos ha convencido con razonamientos. Y por esta razón, la religión ha permanecido en nuestras mentes. En Tíbet hay un interés tremendo por la religión. Y aunque se ha tratado de eliminarla a través de la fuerza y a través de tratar de incluir una educación política, no se ha podido eliminar. Ahora, por ejemplo, en Tíbet hay esta presión de China para eliminar la cultura.
la religión budista creo que es algo que se ha convertido en algo que va a permanecer en el mundo, porque es algo que puede beneficiar al mundo, que beneficia de hecho a todo el mundo. Para vosotros no es un conocimiento nuevo. El budismo se extendió se extendió mucho en el pasado y es algo que se puede restablecer. Tenéis un interés especial y es algo que me gusta mucho. En el budismo, cuando hablamos de budismo, no se debe basar simplemente en colocar todos los kangyur y el tengyur, las palabras y las exégesis del Buda en el templo y estatuas y rezar frente a ellos. Estos textos son nuestros libros de texto. La palabra del Buda está explicada por los textos de Nagarjuna, de Asanga y de sus hijos espirituales. Y estos textos son los textos raíz de todos nuestros estudios. Cuando estudiamos los sutras de la perfección de la sabiduría, estudiamos Madhyamika, estudiamos Abhidharma, etc. Los textos raíz son todas estas exégesis que nosotros guardamos. Y después tenemos otros textos que añaden explicaciones. Y los textos raíz son todos estos volúmenes que nosotros guardamos. Por eso yo siempre digo a los tibetanos que deben estudiar estos textos. Y vosotros, los de Jor y el resto de lugares, tenéis que estudiar. Es muy importante. No debéis basaros simplemente en la fe. Cuando hablamos de los 5 textos principales, estos 5 los tenéis que estudiar en profundidad. Es muy importante. Por ejemplo, sobre Abhidharma, el texto raíz de Vasubandhu, hay algunas partes que se pueden dejar de lado porque están en contra del sentido común y de la cognición válida directa. Cuando habla de, por ejemplo, cómo está constituido el mundo con el monte Meru en el medio y los 4 continentes, eso es algo que está en contra de nuestras cogniciones sensoriales. Así que no tenemos por qué aceptar estas enseñanzas. Abhidharma tiene otras partes. El Abhidharma tiene unas partes que habla de la mente principal y los factores mentales, y estos están muy bien, pero otras partes no tenemos por qué aceptarlas. Después, en los sutras de la perfección de la sabiduría, en esta asignatura, se da una idea general de los vehículos Mahayana y Hinayana. Y cómo, por ejemplo, cuando se habla sobre las instrucciones Mahayanas, Maitreya dice: las realizaciones, las verdades, el Buda y las demás joyas, la falta de apego y de descanso, sostener bien el camino, los 5 ojos y la clarividencia, las 6 cualidades y los caminos de la visión y de la meditación. Hemos de saber que estas son las 10 instrucciones Mahayana. Aquí da una idea general de toda la presentación del camino. Primero habla de las realizaciones, que serían las 4 nobles verdades, después de las verdades, que serían las 2 verdades, y después del Buda, y de esta manera vemos cómo explica todo el budismo utilizando razonamientos. Después es muy importante la asignatura Madhyamika, en la cual se estudia la sabiduría fundamental, la sextalogía sobre razonamiento y para estudiar esta asignatura, el libro más importante es El ingreso al camino medio y su autocomentario. Yo los leo todos los días, los tengo en mi mesilla de noche. Son muy importantes. Y todos los días recito algunas partes. Por ejemplo, recito
Si su fundamento fueran sus propias características, al refutar estas, las entidades quedarían destruidas. La causa de su destrucción devendría una vacuidad, y eso es absurdo. Luego las entidades no existen. Cuando examinamos bien estas entidades, aparte de la identidad real de su ser en sí, no se encuentra nada de este lado. Luego la verdad convencional mundana no debe examinarse. Esto es exactamente lo mismo que dice la física cuántica. Si miramos el modo de existencia último de los fenómenos, no encontramos nada, se va desvaneciendo entre las partículas atómicas y subatómicas. Esto es la realidad. Es muy importante, por lo tanto, que estudiemos Madhyamika. Si su fundamento fueran sus propias características, al refutar estas, las entidades quedarían destruidas. La causa de su destrucción devendría una vacuidad, y eso es absurdo. Luego las entidades no existen. Y si decimos, bueno, pues entonces no existen. También después en el autocomentario lo explica diciendo que explicando las 4 conclusiones absurdas que se darían de la afirmación de que la existencia de lo establecido, lo establecido por sus propias características, que los fenómenos existieran por sus propias características. Yo todos los días pienso que todos los fenómenos son mero nombre, meras imputaciones. Luego, cuando me levanto, también pienso en esta estrofa de Nagarjuna que dice: no es los agregados ni distinto de los agregados no están en él, ni él está en ellos. El Tathagata no posee los agregados, que es el Tathagata. ¿Y por qué es tan importante comprender la vacuidad? También Chandrakirti dice todas las emociones nocivas se eliminan al eliminar la ignorancia. Y también en los 400 versos, Aryadeva dice: así como el sentido del tacto en el cuerpo, la ignorancia reside en todas las aflicciones. Por ello, todas las aflicciones son también destruidas al destruir la ignorancia. También dice: al ver el surgimiento dependiente ya no surge ignorancia. Por ello, con todo mi esfuerzo debo describir aquí tan solo esa materia. Nosotros vemos nuestras mentes perturbadas por las emociones nocivas, que se basan en una idea de yo y de lo mío. Esto soy yo, esto es lo mío. Y en relación con ello surgen las emociones nocivas, que son el apego y el rechazo. Percibimos los fenómenos como si existieran del lado del objeto de una manera que lo podemos señalar con el dedo, de una manera muy sólida. Y es por esta razón que surgen en nosotros las emociones del apego y el rechazo muy fuertes. Antes he dicho que esto tiene mucho que ver con la física cuántica. Se parece mucho a la visión de la física cuántica. Si nosotros meditamos sobre la visión madhyamika, las emociones nocivas del apego y el rechazo disminuyen. En general, todos queremos ser felices. Miremos en el mundo de hoy. Hay muchísimas personas que están muriendo porque se matan entre ellas. Es algo continuo. Y estas matanzas vienen de las emociones del apego y el rechazo. Y no podemos eliminar estas emociones a través de medicinas, mediante medicinas. Tenemos que mirar a ver cuáles son las mentes erróneas, incorrectas que tenemos. Tenemos que ir a analizar nuestra mente para ver de dónde surgen el apego y el rechazo. Y si analizamos el modo de existencia de los fenómenos, estos se reducen, y esto es algo muy claro. Yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo pensando cada día sobre los textos por ejemplo, de Chandrakirti. Para conseguir una verdadera
verdad de la cesación, tenemos que ir haciendo este camino gradual. Y yo voy mirando si consigo, si llego a esta verdad de la cesación. El Buda nos dijo: la verdad del sufrimiento hay que conocerla, la verdad del origen hay que eliminarla, la verdad de la cesación hay que lograrla, la verdad del camino hay que meditarla. Y también habló en las 3 rondas, la ronda de la naturaleza, la ronda de la naturaleza junto con la función y la tercera ronda. Y para lograr la verdad de la cesación tenemos que hacerlo a través de la comprensión de la visión de la vacuidad, para tener un antídoto para la visión del yo, de la noción de existencia verdadera, y para la noción de entidad necesitamos la vacuidad. Luego, cada uno tenemos distintas situaciones en nuestros distintos países, y también hay personas que no conocen, hay personas que tienen distintas religiones y hay personas que no creen en ninguna religión. Por ejemplo, no creen en la reencarnación, pero incluso estas personas, si reflexionan sobre la vacuidad, verán sus emociones nocivas disminuir a través de este tipo de pensamiento. No tiene nada que ver ahora la reencarnación. No hace falta hablar de la reencarnación para ello. Lo importante es que estudiemos. Y vosotros, los estudiantes de Jorge, habéis tenido esta religión durante mucho tiempo, y ahora que habéis ganado vuestra libertad, tenéis las condiciones necesarias. Se han reunido todas las condiciones, y ahora en Jorge tenéis muchos estudiantes, y creo que en el futuro vais a poder ser buenos sostenedores del Dharma. Tenemos la inteligencia humana, y para mejorar nuestra inteligencia podemos utilizar las visiones filosóficas, y esto vale para todas las personas, tanto si son religiosas como si no. Hoy vamos a hablar sobre este texto de Nagarjuna, el comentario a la mente de la iluminación. Vamos a empezar un poco con el texto. Es lo mismo que hemos dicho antes. Nagarjuna es un maestro que principalmente pertenece al linaje profundo de la visión. Por ejemplo, su sextalogía sobre el razonamiento incluye textos increíbles en los cuales Nagarjuna utiliza principalmente siempre el razonamiento y la lógica. Y no se basa en las citas textuales para demostrar el modo como se puede eliminar las emociones nocivas, sino que habla sobre la noción de existencia verdadera, y después nos explica cómo este yo no existe, cómo la entidad no existe, y cómo el objeto de nuestro apego o nuestro rechazo no existe en absoluto tal y como lo percibimos. Y de esta manera nuestras mentes de apego y rechazo se van disminuyendo poco a poco. Y esto es algo que os lo puedo decir también a través de mi experiencia. Es seguro que van disminuyendo. También Shantideva explicaba las ventajas del altruismo y las desventajas del egocentrismo. Y esto lo podemos combinar para disminuir nuestro egocentrismo. Título en sánscrito: Bodhicitta Vivarana Nama. Título en tibetano: Chancho Semki Telpa. Me postro ante el glorioso Vajrasattva. Los versos que vamos a leer ahora pertenecen al Tantra de Guyasamaya. Dicen: carente de toda entidad, agregados constituyentes, esferas sensoriales, objeto y sujeto descartados por completo,
En virtud de la uniformidad en la ausencia de entidad de los fenómenos, nuestra mente es no nata de forma primordial. Su naturaleza es la vacuidad. Entonces, la primera parte, carente de toda entidad, agregados constituyentes, esferas sensoriales, objeto y sujeto descartados por completo, está hablando sobre las visiones filosóficas diferentes. Primero habla sobre los no budistas, los tirtikas, cuando dice carente de toda entidad. Esta entidad, o de un yo sería también, este yo del que hablan los tirtikas no existe. Es un yo que se imputa en base a los agregados. No es un yo independiente, como dicen los tirtikas. Si decimos que hay una ilustración para el yo que existe, que está establecido por su propia esencia, esto lo dicen los tirtikas. Y también las escuelas inferiores y la escuela Chittamatra toman como una tal ilustración a la consciencia mental. La escuela Chittamatra, por ejemplo, la mente fundamental. Después, lo siguiente es que todo lo que existe, tanto los objetos como los sujetos, carecen de existencia verdadera, no solamente los objetos. Por ejemplo, también en el ingreso al Madhyamika, también Chandrakirti dice que todos los fenómenos existen meramente como consabidos en lo mundano. Dice, en cambio, existen como consabidos en lo mundano. No existe un yo que podamos encontrar que sea diferente de los agregados, y tampoco lo podemos encontrar entre los agregados. Por eso dice, existe como consabido en lo mundano, como designado sobre los agregados. Algo que para nosotros es muy precioso es el Buda, pero si buscamos al Buda, queremos encontrar algo que señalar con el dedo, tampoco lo encontramos. Y luego la persona que tiene fe al Buda, que sería yo, tampoco aquí podemos encontrar a nadie aquí al buscarme a mí. Y por eso también Nagarjuna dice, no es los agregados ni distintos de los agregados. Los agregados no están en él ni él está en ellos. El Tathagata no posee los agregados que es el Tathagata. De esta manera vamos disminuyendo la idea de yo y disminuye nuestro egocentrismo. Y también podemos utilizar, como hemos dicho antes, los argumentos de Shantideva que nos explican cuáles son las ventajas del altruismo y las desventajas del egocentrismo. Es muy importante que estudiemos el modo de vida de los bodhisattvas de Shantideva. También Shantideva nos dice, cualquier alegría que hay en este mundo viene de desear que los demás sean felices, y cualquier sufrimiento que haya en este mundo proviene de nuestra propia felicidad. Si no intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no alcanzaré la budeidad, tampoco en el samsara tendré felicidad. En este mundo hay más de 7.000 millones de personas y todos ellos quieren ser felices, ninguno quiere sufrir. Pero nos encontramos con el sufrimiento. Y por eso Shantideva dice, si no intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no alcanzaré la budeidad, tampoco en el samsara tendré felicidad. Muchos de los problemas que tenemos los humanos nos los hemos creado nosotros mismos, y siempre lo hemos hecho sobre la base de pensar que nosotros somos más importantes que los demás. Shantideva nos explica cómo intercambiarnos con los demás, utilizando estos métodos con la visión de la vacuidad,
que elimina, que disminuye nuestro aferramiento al modo de existencia de los fenómenos como existente por su propio lado. La combinación de estos dos va a hacer que nuestra mente sea más tranquila. Nosotros somos seres sociales, los seres humanos. Necesitamos a nuestra comunidad para sobrevivir. Esto lo dice la ciencia. La naturaleza de los seres humanos incluye de manera innata el amor. Nada más nacer, nuestra madre nos cuida, nos nutre con su amor. Pero después, según vamos creciendo, cada vez tenemos más egocentrismo. Pero podemos intentar... tenemos que intentar ir aumentando nuestro altruismo, ese altruismo que nosotros conocemos desde pequeños, y combinar esta práctica con la visión de la vacuidad para conseguir felicidad y paz. Si queremos paz mental y felicidad, tenemos que pensar en estas cosas. Cuando hablamos de la visión de la vacuidad, primero el Buda habla sobre la ausencia de yo burda, y después sobre la ausencia de yo más sutil, y después sobre la vacuidad. En el Madhyamika también tenemos dos escuelas, la escuela Svatantrika Madhyamika y Prasangika Madhyamika. La escuela que dice que los fenómenos autocaracterizados no existen ni de manera convencional es la escuela Svatantrika Madhyamika. Entonces dice, nuestra mente es no nata de forma primordial, su naturaleza es la vacuidad. Es una afirmación muy poderosa. Igual que los victoriosos Budas y los grandes Bodhisattvas generaron la mente de la iluminación, asimismo yo también, para liberar a los que no hayan sido liberados, para salvar a los que no hayan sido salvados, para aliviar a los que estén sin alivio, para llevar por completo allende el sufrimiento a aquellos que no hayan trascendido el sufrimiento por completo, desde ahora en adelante, y mientras no alcance la esencia de la iluminación, genero la mente de la gran iluminación. Aquellos bodhisattvas que practican el mantra secreto, tras generar así la mente de la iluminación convencional de la naturaleza de la aspiración, deben desarrollar, si solamente pensamos en la visión de la vacuidad, esto es algo común a los tres vehículos, los vehículos de los oyentes, de los realizadores solitarios y de los bodhisattvas. Es la misma práctica de visión de la vacuidad para los tres vehículos. Pero aquí dice, aquellos bodhisattvas que practican el mantra secreto, tras generar así la mente de la iluminación convencional de la naturaleza de la aspiración, deben desarrollar esta mente mediante la fuerza de la meditación en la mente de la iluminación última. La visión de la vacuidad, para que se vuelva una causa del logro de la omnisciencia, de la iluminación completa, debe estar acompañada por la bodhicitta. Por eso, Chandrakirti también al principio del ingreso al camino medio dice, los oyentes y los budas medianos nacen del subyugador. Los budas nacen de los bodhisattvas. La mente compasiva, la mente no dual y la bodhicitta son las causas de los hijos de los victoriosos. Por eso yo alabo primero a la bodhicitta. Si acompañamos la visión de la vacuidad con la bodhicitta, entonces se vuelve un antídoto para las obstrucciones cognitivas. Esas obstrucciones cognitivas tenemos que eliminarlas para poder lograr la iluminación completa. Sin la bodhicitta, la visión de la vacuidad solamente puede ser un antídoto para las obstrucciones aflictivas. Entonces, ¿por dónde íbamos? Entonces deben desarrollar esta mente mediante la fuerza de la meditación en la mente de la iluminación última. Puedes explicar su naturaleza.
Esta ha sido la bodhicitta de aspiración. Tras prostrarme ante el glorioso sostenedor del Vajra, que es la verdadera naturaleza de la bodhicitta, debo explicar la meditación sobre la bodhicitta, pues esta destruye el samsara. Los budas mantienen que la bodhicitta no está nublada por concepciones como yo, agregados, ni por la de los chittamatras, sino que está siempre caracterizada por la verdad. Con una madre humedecida, con una mente humedecida por la piedad, debemos meditar con esfuerzo tenaz. Los budas, cuya esencia es la compasión, meditan siempre en la bodhicitta. Si analizamos con lógica aquello que los no budistas llamaron yo, este yo del que hablan los tirtikas no lo encontramos en absoluta. Y aquí lo refuta Nagarjuna. Dice, no encontramos donde se halla entre todos los agregados. Los agregados existen, mas no son permanentes, ni poseen la esencia de una entidad. En ningún caso existen lo permanente y lo transitorio como continente y contenido. Si lo que llamamos yo no existe, ¿cómo puede ser permanente la gente? Si existen objetos, entonces podemos investigar sus atributos en el mundo. Si lo permanente realiza una función, no es a paso ni de súbito, luego ya sea dentro ya fuera, tal objeto funcional permanente no existe. Si es capaz porque depende, ello originaría de modo instantáneo. Si algo depende de otro objeto, no es permanente ni capaz. Si fuera una entidad, no sería permanente, o sea que hay un error en el texto, pues las entidades son siempre momentáneas y para aquellas entidades transitorias no se ha refugado un agente. Y ahora, hablando de este yo, hasta ahora ha sido la refutación de el yo permanente, unitario y autónomo del que hablan los tirtikas. Después, a partir de aquí, empieza a hablar sobre el yo que es independiente y sustancial. Este mundo carente de yo y demás resulta mentalmente destruido por la concepción de agregados constituyentes, esferas sensoriales, objeto y sujeto. Esta lo destruye por completo. Aunque aquellos que desean beneficiar enseñaron a los oyentes sobre los 5 agregados, la forma, sensación, discriminación, composición y conciencia. Ese yo separado de los agregados es algo que ahora ha quedado refutado. Y ahora hablamos sobre un yo que es independiente y sustancial en los agregados. Y esto es lo que está refutando ahora. Cuando dice aquellos que desean beneficiar, enseñar a los oyentes sobre los 5 agregados, forma, sensación, discriminación, conciencia y conciencia. El Supremo entre los bípedos enseñaba siempre también las formas son como la espuma, las sensaciones parecen burbujas de agua, la discriminación como espejismo, las composiciones mentales son como plataneros y la conciencia como una ilusión mágica. Al presentar así los agregados, se lo dijo a los agregados. Después está hablando sobre el sujeto y el objeto, y es cuando va a empezar con la presentación de la ausencia de entidad. Aquello de la naturaleza de los 4 elementos grandes se dijo bien claro que es el agregado de forma. El resto están por ello establecidos invariablemente como exentos de forma material. La forma está formada de átomos más sutiles y más burdos. Entonces dice, no hay átomos en las formas, ni al margen de ellos órganos sensoriales. No hay categóricamente órganos agentes. Luego, para lo que genera y para lo generado, no procede que haya generación. Esto sería un poco refutación a Chittamatra. Si buscamos entre los átomos, no encontramos nada. Los átomos en las formas no engendran conciencias sensoriales porque trascienden los sentidos. Y después, si miramos los átomos en sí, tampoco los átomos carecen de partes. Los átomos, por ejemplo, están en continuo movimiento y también, pues si algo está en movimiento, tiene que tener una parte posterior y una parte anterior. Por lo tanto, tienen que tener partes. Tienen que tener partes espaciales. Pues en virtud de su división en función de sus lados, vemos asimismo partes diversas en los átomos. Aquello designado en base a sus piezas, ¿cómo puede ser una partícula última? En un solo objeto externo se centran conciencias dispares. Lo que para unos es agradable, desde otra época es otra cosa.
sobre un mismo cuerpo de mujer, un asceta, un lascivo y un perro adoptan tres concepciones que divergen: cadáver, objeto de deseo y alimento. Es la identidad lo que ejecuta una función, no es como el daño padecido en sueños. Es igual en que al despertar el objeto ya no está. De todo lo que se aparece a la conciencia, a través de la esencia de sujetos y objetos, aquí es donde creo que empieza la refutación a la escuela Chittamatra. No existe objeto externo alguno que sea diferente de la conciencia. Esta es la presentación Chittamatra. Luego, no existen en modo alguno fenómenos externos con esencia de entidades. Estas representaciones individuales de la conciencia aparecen con el aspecto de formas. Ahora, después de hablar, de presentar la idea, las tesis de la escuela Chittamatra, después la va a refutar. Aquí habla sobre sobre la ausencia de la dualidad de sujeto y objeto. Igual que un ser de mente aturdida ve ilusiones, espejismos, ciudades de Gandharvas y otras cosas, así es como percibimos las formas y demás. Para revocar la noción de identidad, enseñó sobre agregados constituyentes y otras cosas. Al ceñirse a la mente solo, también estas abandona los de gran fortuna. Vamos a dejarlo hoy por hoy aquí. Vamos a ver qué preguntas hay. Ahora pueden ustedes hacer sus preguntas. Su Santidad, muchísimas gracias por sus preciosas enseñanzas. Hoy tenemos preguntas para usted de diferentes partes de Rusia. La primera viene del templo budista de San Petersburgo. Va a ser hecha por Vazmitsaryanov. El Lamrim dice que hay dos métodos para generar bodhicitta: el método de las 6 causas y un efecto y el de intercambiarnos con los demás. ¿No se contradicen entre sí? Sabemos que Buda generó bodhicitta en el infierno, generó las 6 etapas precedentes cuando renació en el infierno. Quería saludarlo en nombre de todos nosotros y decir que es un gran honor poder hacer esta pregunta para usted. Вопрос. Este método de las 6 causas y un efecto parece que no ha terminado de plantear su pregunta. Continúe con su pregunta. Entonces, estos dos métodos, hay el método de intercambiarnos con los demás, que viene en el texto de Nagarjuna, y el método de las 6 causas y un efecto, que incluye ver que todas las demás han sido nuestras madres, el recordar su amabilidad, el desear devolver su amabilidad, etc. Este método de generar bodhicitta de las 6 causas y un efecto y el de intercambiarnos con los demás no se contradicen en absoluto entre sí. Lo podemos ver de esta manera. Hay, digamos, el de las causas, de 6 causas y un efecto sería un método general que incluye el de reconocer que todos los seres han sido nuestras madres, recordar su amabilidad, querer devolverles su amabilidad, etc. Todos los seres son iguales, en que todos quieren ser felices y ninguno quiere sufrir. Y entonces tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Igual que yo quiero ser feliz y no quiero sufrir, lo mismo ocurre con los demás. Y este sería el de intercambiarnos con los demás. Y pensamos, entonces voy a hacer todo lo posible para que los demás seres sean felices. Podemos hacerlo con el primer método, así tranquilamente, utilizando todas estas meditaciones.
La meditación de ver a todos los seres como nuestras madres no es fácil. No es fácil. Tenemos que pasar también por la ecuanimidad más adelante. Eso lo explican los textos. Y hay muchas reflexiones que tenemos que hacer para ir pasando de un paso al siguiente. También podemos pensar que todos los seres son nuestras madres y que todos ellos tienen el mismo deseo de ser feliz y el mismo deseo de sufrir que nosotros. De esta manera también podemos intercambiarnos con los demás y combinar esto con la idea de ver a los demás como nuestras madres. Gombo Jampe dijo que me postro a la bodhicitta, y lo dijo basándose en este método de las 6 causas y un efecto. Dejando de lado la omnisciencia, no hay camino tampoco hay camino Mahayana sin la bodhicitta. También podemos pensar que cuanto más pensemos en los demás, cuanto más altruismo tengamos, más felices vamos a ser. Cuanto más egocéntricos, cuanto menos pensemos en los demás, más infelices vamos a ser. Si nos intercambiamos con los demás, si tenemos un corazón cálido, entonces vamos a poder seguir este camino en el cual todo es felicidad. Y esto lo podemos hacer a través de estos métodos. Creo que el método de intercambiarnos con los demás es un método más para las personas de inteligencia superior, y el método de las 6 cosas y un efecto es un método que hay que ir haciendo poquito a poco, pasando de una a otra etapa. Primero, la etapa de reconocer a todos los seres como nuestras madres ya es difícil, es un paso ya difícil. Este método de las 6 causas y un efecto es muy bueno, es una buena base, pero creo que es más poderoso el método de intercambiarnos con los demás. Y no hay ninguna contradicción entre ambos métodos. ¿A la siguiente pregunta? Su Santidad, la siguiente pregunta es de Buryatia, del monasterio de Rinpoche Baksa, y la va a hacer el señor Grigori Garmaev. Su Santidad, es un honor encontrarme hoy frente a usted. Nuestra naturaleza, esta es mi pregunta, nuestra naturaleza es la naturaleza de Buda, la luz clara. La raíz del samsara es la ignorancia. Es pasiva, muchas gracias. La raíz del samsara es la ignorancia. ¿Cuáles son las causas de esta ignorancia? Si la naturaleza última es claridad y cognición. Muchísimas gracias, Su Santidad. La luz clara, a ver cómo es. Si nuestra naturaleza es la naturaleza de Buda, la luz clara, y la raíz del samsara es la ignorancia, ¿cuáles son las causas de la ignorancia? Esa era la pregunta. Entonces, aquí estamos hablando sobre la conciencia. Y también en el Tantra de Guhyasamaja se habla de muchos diferentes niveles de sutilidad de la conciencia. La persona se imputa en término último sobre la mente de luz clara innata. Es la mente más sutil. Por eso todos nosotros tenemos la naturaleza búdica. Y por eso Maitreya en la Uttara Tantra dice, porque el cuerpo del Buda completo todo lo abarca, porque en el ser en sí no hay diferencias, y porque tienen el potencial, todos los seres corpóreos poseen la naturaleza búdica.
Si nosotros eliminamos las manchas adventicias y se hace manifiesta nuestra naturaleza búdica, entonces somos Budas. Por eso dice, porque el cuerpo de un Buda todo lo abarca, etc. Si vamos mirando entre los agregados, los constituyentes, etc., los elementos, entonces pues vamos yendo a través del proceso de disolución. Finalmente llegamos a la luz clara. La luz clara no tiene ni un principio ni un fin. Esa luz clara, la etapa de disolución es desde la apariencia extra blanca, la llamada extra roja, penúltima negrura, hasta la luz clara. Esta luz clara hay dos, que sería la ejemplar y la última. Si vamos eliminando las manchas adventicias, es esta luz clara la que va a llegar al estado de un Buda. La ignorancia nosotros tenemos la ignorancia porque no reconocemos nuestra naturaleza búdica, no reconocemos esta mente más sutil. La raíz de toda nuestra ignorancia, porque nosotros no podemos reconocer la naturaleza de nuestra mente, la naturaleza última de nuestra mente. Y todas las emociones nocivas permanecen en las conciencias más burdas. En la conciencia más sutil no existen. El Tantra se habla sobre la luz clara innata, que es el camino último. Porque nosotros no nos reconocemos a nosotros mismos, no reconocemos nuestra propia naturaleza búdica y no podemos permanecer en esta luz clara. Y por ello, de ahí surgen los 8 pensamientos instintivos. Y por ello surge la ignorancia. Hay muchos tipos de ignorancia. La ignorancia sobre el ser en sí, y también la ignorancia sobre el sujeto último, que es la luz clara innata. Antes hemos mencionado algo sobre el Tantra. Cuando manifiesta la luz clara, entonces, si no acompañamos en ese momento la visión de la vacuidad con la bodhicitta, esta visión de la vacuidad no se convierte en un antídoto para las obstrucciones cognitivas. Su Santidad, nuestra siguiente pregunta viene del señor Adrián Melnikov, presidente de la Junta de la Fundación Salvar el Tíbet de Moscú. Navrotra, Su Santidad, que es un honor encontrarme con él. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Mi pregunta es la siguiente. Su Santidad, le estamos sumamente agradecidos por las enseñanzas que ha estado compartiendo generosamente con nosotros a lo largo de los años. Tanto en la India como en Letonia nos están ayudando a desarrollar su compasión y sabiduría. Podemos decir que la bodhicitta última es idéntica a la de Mahamudra y al Rigpa de Dzogchen. Y si no, ¿cuál es la diferencia? Nosotros llamamos la sabiduría a la mente que comprende de manera directa, con una cognición válida directa, la vacuidad. Pero si entonces practicamos para hacer manifiesta la luz clara innata, a través de la meditación, esto lo podemos hacer a través de la práctica de Mahamudra y también de Dzogchen. En Dzogchen hablamos de la mente y de la Rigpa, de la cognición. Yo suelo decir, cuando
que he encontrado, hay unas palabras del Buda que dicen, he encontrado un Dharma semejante al néctar profundo y calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto. Entonces suelo explicar que es profundo y calmo se refiere al primer giro de la rueda del Dharma. Sin elaboraciones mentales se refería al segundo giro de la rueda del Dharma cuando habla de la visión, de la vacuidad. Y después, luminoso y no compuesto se referiría a la parte de la tercera ronda de las enseñanzas en la que habla sobre la luz clara innata. Por ejemplo, en el sutra del Tathagata Garbha, de la esencia del Tathagata, ese es un sutra de la tercera ronda de enseñanzas. Y también hay un sutra, el sutra de la liberación. Otra parte son los sutras como el sutra que revela el pensamiento, que también es de esta tercera ronda, pero es otra cosa. Pero el resto, esta tercera ronda, cuando hablan sobre la luz clara, están hablando sobre la luz clara del sujeto. En el segundo giro de la rueda del Dharma se presenta la luz clara del sujeto. Pero en este tercer giro, en los textos de Tantra, por ejemplo, como el de Guya Samaya, se habla sobre la luz clara del sujeto. Y se habla también sobre cómo a través de cesar las tres apariencias se puede hacer efectivos las dos mentes de luz clara, la de sentido y la de ejemplo. La luz clara, como he dicho, de la segunda ronda es la luz clara del objeto y la de la tercera ronda la del sujeto. Esta luz clara innata es muy difícil de manifestar, pero se puede lograr a través de algunos métodos para cesar las mentes más burdas, las mentes adventicias burdas. Esto se puede hacer mediante métodos tanto de Mahamudra como de Dzogchen. Pero para ello tenemos que estudiar mucho primero y reflexionar mucho sobre el sentido de las enseñanzas. Kundan Rinpoche hablaba sobre esta presentación general de las enseñanzas, que hablaba sobre la ronda primera, la segunda y la tercera. Y hablaba sobre ellas como un camino gradual. Por ejemplo, cuando estamos estudiando, vamos a ir superando pasos de manera gradual. Primero, Buda habló sobre la luz clara de los objetos y después, poco a poco, habló sobre la luz clara del sujeto en el Yoga Tantra superior. Para ello, primero necesitamos conocer la presentación de las mentes burdas adventicias. Y después podemos utilizar el elemento viento de nuestro cuerpo para disminuirlas, para disminuir sus potencias. Creo que se podía hablar sobre la vacuidad ajena en este sentido. Tanto Mahamudra como Dzogchen hablan sobre la generación de la mente última y convencional. Tanto Mahamudra como Dzogchen. Todas ellas hablan de la generación de la mente última. Milarepa, en sus textos, hablaba sobre
Decía, desde la perspectiva de lo último, no existen obstrucciones ni budas. No existe el meditador, el meditandum, la travesía ni el camino. Esto queda muy claro dentro del contexto del Tantra. El Mahamudra y Dzogchen hablan de la luz clara de sujeto y de la luz clara también de objeto. Primero hay que comprender bien la luz clara de objeto estudiando Madhyamika, estudiando el ingreso al camino medio y su autocomentario. Una vez que conocemos bien la luz clara de objeto, entonces podemos hacer la práctica del elemento viento, de la energía viento de nuestro cuerpo. Unas prácticas yógicas, utilizando los métodos del Tantra. Por ejemplo, se puede hacer utilizando los métodos de los 6 yogas de Naropa. En los 6 yogas de Naropa tenemos métodos para utilizar la energía viento, etcétera, de nuestro cuerpo para hacer manifiesta la luz clara y para cesar las mentes adventicias más burdas. Y de esta manera podemos eliminar los 8 pensamientos instintivos y así ir difuminando, disolviendo las mentes más burdas en la mente más sutil. Si practicamos bien Mahamudra, Dzogchen o Guya Samaya, al final el sentido es el mismo. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Su Santidad, con sus bendiciones, el grupo de científicos rusos que está liderado por la institución de ciencia que han participado en un proyecto de investigación en el sur de India, van a hacer preguntas. El primero va a ser este neurocientífico de Moscú que se llama Alexander Kaplan, de la Universidad Estatal de Moscú. Su Santidad, para muchos científicos, el budismo ha sido durante mucho tiempo un libro donde han estado tratando de encontrar y están encontrando respuestas a sus preguntas sobre los mecanismos sutiles del funcionamiento del cerebro. ¿Cómo pudo el budismo acumular tanto conocimiento sobre la mente, sobre el cerebro, sin usar los instrumentos tradicionales que los neurocientíficos usan para estudiar el cerebro? Muchísimas gracias por su atención. Dentro de los textos budistas se habla sobre Madhyamika y sobre los sutras de la perfección de la sabiduría. En ellos no hablan sobre el cerebro a nivel físico. Pero dentro de los 4 tantras, en los tantras de el Kriya, Charya, Yoga y Anuttara Yoga Tantra, en estos tantras sí que se habla sobre una base física para la mente. No se estudia específicamente el cerebro, pero cuando se habla de los niveles de sutilidad de la mente, hay una relación con el cerebro. Hoy en día, los neurocientíficos tienen interés en estas presentaciones tántricas y tenemos conversaciones sobre los niveles de sutilidad de la mente. Por ejemplo, cuando dejamos de respirar, el corazón cesa y cesa también el flujo de sangre al cerebro. Y en ese momento se determina la muerte clínica. Hoy en día
hay muchos científicos que vienen a ver un fenómeno que ocurre entre los practicantes de yoga tantra, por ejemplo, que utilizan el elemento viento. Hay muchos que permanecen en el momento de la muerte durante varios días o semanas y con su cuerpo fresco, sin deteriorarse, permanecen en este tipo de meditación, que es algo que los científicos no pueden explicar. Últimamente ha habido un maestro que ha estado durante 3 semanas y han venido médicos a examinar su cuerpo y han visto que su corazón cesó de latir y que no hay riego de sangre al cerebro. Pero esta persona se mantiene en un estado de meditación dentro del cuerpo. Si tuviéramos que explicarlo desde el punto de vista únicamente del cerebro, no hay explicación para este fenómeno. La explicación es que esta persona ha cesado las mentes adventicias más burdas y permanece en la mente de luz clara dentro del cuerpo. Hay muchos científicos hoy en día que están empezando a prestar atención a este fenómeno que para ellos es nuevo. Estuve hablando con un neurocientífico americano, Richard Davidson, sobre ello, y también en la Universidad de Moscú. Han venido personas de la Universidad de Moscú también para investigar a una persona que estaba en este estado después de la muerte en el sur de India. Los médicos vienen a ver a esta persona y la determinan como muerte, está muerta, pero permanece en este estado sin que se deteriore el cuerpo. El cerebro ya no funciona, pero el cuerpo no se deteriora y la mente más sutil, la mente innata, permanece en el cuerpo. Estamos conjuntamente con los científicos conversando y estamos también investigando, haciendo experimentos sobre este fenómeno para determinar cómo funciona. En los textos de Yoga Tantra Superior se habla sobre los chakras, los canales y el elemento viento. Y desde este punto de vista se puede explicar, pero en la ciencia moderna no encontramos la presentación de los chakras, de los canales energéticos y del elemento viento. Los 6 yogas de Naropa explican los ejercicios que se hacen yógicos utilizando los chakras, los canales, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Su Santidad. La siguiente pregunta viene también de San Petersburgo. Va a ser preguntada por Miss Julia Sasantabar. Muchísimas gracias. Mi pregunta es la siguiente. La transitoriedad es una destrucción que ocurre momento a momento. Estamos más acostumbrados a la medición del tiempo en segundos. Así que nos interesaría saber cuál es la duración de un momento, lo que en tibetano llaman kechik, en segundos o en fracciones de segundo. Además, los 5 factores mentales omnipresentes, quisiera saber si aparecen de manera simultánea, todos los 5 factores omnipresentes, o si lo hacen de manera alternativa, uno después de otro. Muchísimas gracias. Hay muchos tipos de sutilidad también en la transitoriedad. Por ejemplo, nosotros nacemos, permanecemos durante unos años y después morimos. Esta sería una transitoriedad burda.
Y después podemos ver que hay una transitoriedad sutil, porque si no fuéramos transformándonos momento a momento, no se daría la transitoriedad burda. Cambiamos cada momento. Incluso los átomos y las partículas subatómicas están continuamente en movimiento. De esta manera vemos que nuestra naturaleza es de continuo cambio, de continuo movimiento. Y este momento del que hablamos, yo creo que sería más cortito que un segundo, más corto que un segundo. Porque si no hay un cambio, una transformación a nivel momentáneo, tampoco podríamos ver los cambios burdos. La transitoriedad sutil se refiere a este cambio momentáneo, momento a momento. La transitoriedad más burda es algo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos, con nuestras conciencias sensoriales. Es de este modo que podemos hablar de distintos niveles de transitoriedad. La transitoriedad sutil se refiere a este cambio continuo. Yo no sé si sería un segundo. Yo creo que los momentos serían más pequeños que los segundos. En un segundo yo creo que habría varios momentos, porque podríamos partirlo en distintas partes. Todo lo que es transitorio tiene la naturaleza del cambio, cambia momento a momento, cambia continuamente. Entonces siempre podemos decir que este momento al que nos referimos sería más pequeño que un segundo. Aquí hemos hablado de las 5 agregados, del agregado de conciencia, etcétera. El agregado de conciencia se refiere a la conciencia principal. Todos los agregados que son mentales tienen la naturaleza de cambiar también momento a momento. La forma, la sensación, la discriminación, la composición y la conciencia. Todos los factores mentales y la mente principal cambian momento a momento también, no solamente los fenómenos materiales. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Tenemos una pregunta de nuevo que viene del monasterio Rinpoche Baksa en Buryatia y viene de la señora Valentina Gabageva, presidenta de la organización budista Arya Bala. Muchísimas gracias, Su Santidad, por esta gran oportunidad. Cuando nos encontramos con diferentes situaciones en la vida, ¿cómo podemos responder utilizando la práctica espiritual? Por ejemplo, si nuestros seres queridos están enfermos, ¿cómo podemos ayudarlos y ayudarnos a nosotros mismos por medio de la práctica espiritual? Muchas gracias. Podemos guiarnos por las palabras de Shantideva en su modo de vida de los bodhisattvas. Lo explica de una manera muy poderosa. Nosotros tenemos estos agregados contaminados que hemos tomado en esta vida y por lo tanto tenemos siempre sufrimiento. Decimos, el samsara es de la naturaleza del sufrimiento, es un océano de sufrimiento. Lo decimos así. Cuando tenemos sufrimiento, podemos pensar que este mundo se desarrolló en cierto momento de la historia y poco a poco se irá acercando a su destrucción. Hay que llegar a un momento que desaparezca.
también ocurre con nosotros. Nosotros, por supuesto, tenemos los sufrimientos del nacimiento, del envejecimiento y de la muerte. Hay estos 7.000 millones de personas en el mundo. Todos ellos tienen estos sufrimientos, comparten el sufrimiento del nacimiento, el envejecimiento y la muerte. Aunque a veces surgen sufrimientos especiales, como ahora, por ejemplo, el caso del coronavirus. Este sufrimiento surgió debido a causas y condiciones. Todos los sufrimientos surgen así. En este caso del coronavirus, podemos esforzarnos para disminuir el sufrimiento. Si se puede eliminar el sufrimiento, entonces no debemos desanimarnos ni desesperarnos, sino que debemos esforzarnos para disminuir el sufrimiento. Shantideva decía, si algo tiene solución, pues entonces ¿para qué preocuparnos? Si vemos que nuestro problema tiene solución, entonces ¿por qué deberíamos disgustarnos, preocuparnos? Podemos utilizar métodos para eliminar por completo este obstáculo. No tiene sentido que nos sentemos a preocuparnos. Puesto que el problema también es transitorio y va cambiando, entonces no hace falta, no sirve para nada quedarnos sentados mirando el problema y preocupándonos. Y luego Shantideva sigue diciendo, y si el problema no tiene solución, entonces ¿para qué sirve preocuparnos? No debemos desanimarnos. Tenemos que trabajar lo que podamos, esforzarnos para mejorar la situación. Y si vemos que realmente no hay solución, que no podemos hacer nada, pues entonces, nosotros si somos budistas, podemos pensar, bueno, pues este es mi karma, es nuestro karma, y ya está. Y nos contentamos con el problema. No. Su Santidad, nos queda más tiempo porque en caso de tener tiempo todavía nos quedan algunas preguntas. Entonces, tenemos una pregunta de Yuri Vikulin de San Petersburgo que nos la ha mandado por correo electrónico y yo voy a leerla. ¿Existe la libertad de expresión europea y el dogmatismo religioso islámico? ¿Cómo podemos reconciliar estos dos conceptos en el siglo XXI? Los recientes acontecimientos en Francia han intensificado aún más el conflicto entre ambos, que sería la libertad de expresión europea y el dogmatismo religioso islámico. La Santidad está leyendo la pregunta. Se ha ocurrido este problema. Ha habido un musulmán que ha estado acuchillando a personas en una iglesia en Niza, y eso sí ha ocurrido, pero ha sido un acontecimiento muy pequeño y no debemos hacerlo tan grande. Aquí también hay problemas y a veces se han peleado con cuchillos aquí entre budistas, entre los indios y los musulmanes o tibetanos, y en Europa también ocurre. A veces las personas se pelean y a veces hay pequeñas disputas, pero no tenemos que generalizar y hacer de ello un problema internacional. Eso es un modo de pensar que no tiene mucho sentido. Es normal que surjan a veces pequeños conflictos como este. Mientras no seamos budas, mientras tengamos en nuestra mente emociones nocivas, van a ocurrir este tipo de peleas. Si pensamos, no, esto es imposible, no va a poder ocurrir nada así, eso es una equivocación. Es normal que ocurran pequeños conflictos. Europa es
es magnífica. Yo siempre hablo bien de Europa, de la Unión Europea. 다들 유럽 냠리 La Unión Europea. seven nation. 유럽 냠리사지. Empezaron con 7 naciones, 7 Estados miembros. En primer lugar, hubo la Primera Guerra Mundial en Europa, la Segunda Guerra Mundial, en la cual Francia y Alemania eran grandes enemigos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en vez de pensar de una manera estrecha, Adenauer en Alemania y Charles de Gaulle en Francia, empezaron un movimiento que terminó en la Unión Europea, culminó en la Unión Europea. Me parece que para nosotros es un ejemplo, para todo el mundo. La Unión Europea consiguió que los Estados miembros no luchasen entre sí. Desde que se unieron, no ha vuelto a haber guerras entre ellos. Creo que, por lo tanto, debía haber más uniones como la Unión Europea en África, en Latinoamérica, en Asia. Creo que deberíamos, en muchos otros lugares, tomar como ejemplo la Unión Europea y tomar su espíritu como una imagen para crear nuestras propias uniones. Así que es normal. Algunas veces habrá peleas. Incluso en una familia, a veces hay peleas. Incluso en familias en las cuales los miembros de la familia se llevan bien y se quieren entre ellos, a veces se van a pelear. Eso es normal. Europa ha mejorado mucho, ha madurado mucho a través de su experiencia. Se ha vuelto una unión de Estados miembros con mucha experiencia. No se debe generalizar. Si cada vez que un musulmán hace algo así, nosotros culpamos a toda la comunidad musulmana. Esto es un error. Es normal que ocurran algunos conflictos. Por ejemplo, incluso dentro de los budistas, incluso los budistas tibetanos, hay conflictos. Hay algunos que nos crean problemas y no utilizamos a estas personas individuales para culpar a toda la comunidad budista. Creo que esto es un error. Tenemos que tomar como algo normal que haya pequeños problemas de vez en cuando. Esto ha ocurrido también, incluso en la época de Buda ocurría. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Su Santidad. See you again tomorrow. Vale, nos vemos mañana de nuevo. Muchas gracias. Habéis anotado por dónde nos hemos quedado.